Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, continuamos un lunes más aquí en nuestro canal donde hablamos de puertas lógicas. Estamos realizando una saga de 6 tutoriales donde vamos a exprimir al máximo cómo funcionan las puertas lógicas, las temidas puertas lógicas, porque hay mucha gente que no sabe cómo utilizarlas. Bueno, pues hoy vamos a explicar las puertas lógicas que más me gustan, que son las puertas lógicas matemáticas. Así que nada, si os parece bien, vamos a seguir viendo esta saga de tutoriales que es súper interesante. Y nada, nos vemos la semana que viene en nuestro siguiente tutorial. ¡Comenzamos! Vale, pues pasamos ya al siguiente bloque de puertas, en este caso son las puertas matemáticas, las cuales ahora se realizan operaciones matemáticas tal y como las conocemos. Todas tienen una salida que nos muestra el resultado de la operación y todas trabajan con valores de tipo byte. Hay 4 tipos. Tenemos la suma, la multiplicación, la resta y la división, de la cual tenemos 2 puertas en este módulo lógico. Ya veremos por qué son 2 puertas. Comenzamos con la puerta de suma, la cual realiza una operación de suma, en este caso tal como la conocemos, la suma de toda la vida. Tiene 2 o más entradas, donde se introducen los valores a sumar, y los cuales tienen que ser del mismo tamaño, ¿vale? O sea, si es un byte, pues las 2 entradas tienen que ser de 1 byte. Si son 2 bytes, 2 bytes. A la salida, tendremos el resultado de la suma, y tiene una salida de tipo bit que indica si hay desbordamiento. ¿En qué sentido se puede producir desbordamiento? Pues, por ejemplo, con un valor de tipo byte podemos representar hasta 255 valores. Por tanto, si la suma es mayor a 255, supongo yo que te saldrá del objeto un bit del objeto indicándote que tiene desbordamiento. Exacto. Vale, en este caso si vamos a aplicar estas puertas con una tabla de comportamiento, ya que es posible realizarlo y va a quedar más claro. Tenemos en la entrada out, si damos una entrada, un valor de 180. A la entrada add, que es add en inglés como add, que es añadir, lo que quiere es sumar a la entrada out, es 25. Entonces, a la salida tendremos un valor de 205, el cual no sobrepasa el valor que hemos comentado antes trabajando por un byte, que son 255. Cabe destacar que estamos usando valores de 1 byte. Podríamos usar de 2 bytes, para el cual tendremos otro valor de desbordamiento. Vale. 4 bytes, lo que sea. En este caso, nos hemos ido, como siempre, al caso más básico que existe, 1 byte. En el caso en el que la suma supera los 255, la salida se pone a 0 automáticamente y tenemos desbordamiento. Nos sale un 1 en la salida de desbordamiento. Una carita sonriente. Muy bien. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo para la puerta de suma, en el cual vamos a tener 2 accesos por el cuales van a pasar personas, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos saber cuántas personas han pasado por ambos accesos, no solo por uno. Esto puede servir, por ejemplo, para saber la gente que entra a un campo de fútbol, por ejemplo, o a un recinto, o lo que sea. Las personas pues, van pasando por los accesos, se van sumando, por ejemplo, por el acceso 2 están pasando las personas por el acceso 1, pero el total lo vamos a ver siempre, que es 23 más 69, 92. En el momento en el que se sobrepase el aforo, digamos, de la zona donde estamos, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántas personas? 91 y 100... Supera los 255, directamente me lanza la alarma para decirme, Quillo, ten cuidado que ya hemos superado el aforo, no cabe más gente. No solo que active la alarma, sino, por ejemplo, si a esa dirección del grupo también la tenemos comunicadas con la dirección de grupo de bloqueo de las entradas, podemos bloquearlas automáticamente y decir, oye, que no podéis pasar más porque no hemos pasado.
Claro. Hay que esperar que salga alguien para que puedas entrar. Exacto. En este caso, el acceso, como podemos comprobar, el número que nos marca ya es el 0, porque hemos dicho que cuando hay sobrepaso, nos marca el valor 0. Continuamos con la puerta de multiplicación, la cual realiza una operación de multiplicación. Tiene dos o más entradas donde se introducen los valores a multiplicar y los cuales tienen que ser, como ya hemos comentado, del mismo tamaño. A la salida P tendremos el resultado de la multiplicación. La P es de producto, que es de multiplicación. Producto es lo mismo. Y tiene, como la anterior puerta, una salida de tipo bit, o sea, un de desbordamiento, que nos marca el desbordamiento. Exactamente igual que hemos hecho antes, donde vamos a multiplicar dos entradas, nos lo marca la salida y si el resultado es superior a 255, el objeto de desbordamiento nos manda el valor 1. Exacto. Bien. Aquí tenemos el caso de digamos, un bidón de agua o de cualquier líquido, ¿vale? En el cual las medidas son las que se muestran ahí, ¿vale? Pues nosotros vamos a ver siempre que los valores fijos de ese depósito que tenemos siempre va a ser el largo y el ancho. Es decir, nosotros queremos saber el volumen que tiene constantemente y queremos marcarle un límite para que no, digamos, el depósito no desborde. Sabemos que el valor que siempre va a variar va a ser la altura que tenga el agua. Pues entonces vamos a dar una cosa, en el valor de abajo, en el valor de entrada M1, vamos a tener siempre un valor constante que es el largo por el ancho, es decir, 4 por las dimensiones de base del depósito. Exacto. Luego nosotros lo que va a ser variable es el agua, el depósito si tiene más o si tiene menos de agua, que es la altura. Exacto. Que es el valor que va a variar. El ejemplo que hemos usado, claro, lo hemos usado para un tema educativo, entonces hemos hecho que el volumen máximo que tenga el depósito sea de 260 para que, como hemos dicho, como es un byte, 8 bits, como se observa ahí, cuando se pase los 255 vamos a decir, ostras, que estamos a punto de desbordar el depósito. Lanzamos alarma. Aunque aquí también en este ejemplo podríamos haber utilizado una puerta lógica de multiplicación con 3 entradas para utilizar ancho, largo y alto. Exacto. Vale, venga. Vale, aquí tenemos el caso en el que ahora mismo la altura del depósito son 9 metros, entonces cuando hace los cálculos multiplica el 4 por 5, 20, y 20 por 9 son 180, es el volumen que tiene ahora mismo el depósito. Vale, porque como estamos trabajando en 8 bits, el valor máximo que va a dar son 255. Exacto. Si superamos ese límite, pondríamos el desborde a 1. Hay que indicar que estamos hablando de 255 siempre en nuestro ejemplo, porque estamos utilizando siempre prácticamente 8 bits, pero que si elegís una entrada de 2 bytes, os dará muchísimo más margen para utilizar en vuestro Claro, este es un proyecto. ejemplo educativo, como he dicho, vale. la dimensión la hemos marcado nosotros para que llegue a los 260 metros cúbicos, que es poco más del valor máximo. Aquí vemos que ahora mismo se ha llenado de golpe y se encuentra a 260, o sea, lleno, hasta arriba. ¿Qué pasa? Porque el desbordamiento se habrá activado, en el momento que haya pasado a 255 se habrá activado, y si nosotros no hemos desactivado el que siga entrando líquido en el depósito, pues el depósito se va a acabar desbordando. Realmente el que hayas puesto en el tutorial este tipo de ejemplos viene muy bien porque quitamos un poco el concepto de que siempre la domótica va para el tema de vivienda y edificios, cuando realmente tiene muchísimas más aplicaciones reales en el campo de la industria, en el campo del sector terciario y todo eso. Este tipo de ejemplos, aunque a lo mejor hay que pulirlo un poco, pero pueden ser muy bien casos reales que puedas hacer en un campo de cultivo donde se vaya a controlar el volumen de un depósito de agua. Muy bien, venga. Vale, pues continuamos con la puerta, que es la resta, la cual realiza una operación de resta. Como ocurría con la puerta de suma, tiene solo dos entradas, donde se introducen los valores a sumar, los cuales tienen que ser del mismo tamaño. En este caso solamente tiene dos entradas, la puerta suma sí tenía una o varias, o sea, dos o varias, pero esta solamente tiene dos entradas, ¿vale? Eso es importante recalcarlo, que esa puerta tiene ese límite, solo dos entradas. Tendrá una salida D, que es de la que te muestra el resultado de la recta, y otra salida, como anteriormente ocurría, de desbordamiento. Vale, pues ahora tenemos un ejemplo en el que realiza una resta, 160 menos 80 son 60, ¿vale? Y en el momento en el que la resta sea un número, en este caso negativo, ¿por qué es negativo? Porque realmente lo que estás haciendo es restar el valor, o sea, el valor que restas es mayor que el valor al que estás restando. Entonces te queda que ha habido un desbordamiento, te sale un número negativo, ¿de acuerdo?
el caso que vimos anteriormente para la puerta suma va a ser muy parecido al de la puerta recta. Solo que en este caso lo que queremos es, estamos en un recinto y lo que se está haciendo el recinto es vaciarse. Para comprobar que todo el mundo que ha entrado ha salido. Por ejemplo, tenemos la zona de acceso o entrada al recinto en la parte superior, el valor que siempre vamos a tener. Que ese valor superior podría ser precisamente la puerta lógica anterior, donde hemos sumado las dos, que hemos hecho la suma de gente que ha entrado. Supongamos que tiene dos accesos, pues sí, sería el caso anterior en el que tiene dos entradas y una salida. Y una salida. Y ahora tú vas a coger la suma de las dos entradas que hemos visto en el ejemplo anterior y ahora, en otro torno, vas a esa suma de entrada, le vas a restar toda la gente que vaya saliendo y comprobar que al final es cero. Exacto. En este caso vamos a simplificarlo a que solamente tiene una entrada, pero podría ser perfectamente el caso ese, complementando el caso anterior. Tenemos que por la entrada, la parte de arriba, la entrada, o sea, la zona de arriba, la entrada al acceso y la parte de abajo es la salida. Cuando alguien entre, se sumará, se irá sumando los valores y entonces la persona dentro irá aumentando y cuando alguien salga, restará al valor de las personas que hayan entrado. Entonces, la resta que tendremos siempre es las personas que hay dentro del recinto. Vale, continuamos ahora con la puerta de división, la cual realiza una operación de división y obtiene el cociente. Importante detalle, solo obtiene el cociente, el resto veremos cómo se obtiene. Tiene solo dos entradas donde se introducen los valores a dividir, los cuales tienen que ser del mismo tamaño, como hemos dicho en todo este tipo de puertas. A la salida Q tendremos el cociente de la división y tiene una salida de desbordamiento igual que ocurre en otras puertas y esta tiene otra salida más, la cual es de tipo bit y se denomina E, que indica si el divisor, en este caso el divisor en la entrada que pone 2, es un 0. Cuando el divisor es 0, no se puede realizar la división. Entonces es el caso de decir, oye, que como el divisor es un 0, la división no se puede realizar de ninguna forma. Es lo mismo que ocurre cuando la calculadora intenta dividir por 0. Te va a decir error. Vale. Aquí tenemos la puerta mod, que como he dicho anteriormente, la de división, que se llama div, solamente obtenía el cociente, pues esta te va a dar el resto. De la misma división anterior, el resto. Vale. También tiene solo dos entradas donde se introducen los valores a dividir y los Espera, vamos a una cosa. Está el dividendo, divisor, resto y cociente. Exacto. ¿Vale? Se me ha ido aquí la pinza. Vale, entonces, el dividendo y el divisor lo tenemos, porque son los valores que vamos a tener de entrada. Pero al hacer esa división, nos puede interesar o obtener el cociente o obtener el resto. Claro, si el resto es 0, es verdad que la puerta mod no nos sirve para nada. Porque, por ejemplo, 4 entre 2, 2. Vale, pero igual puede ser que el resto me sirva ese valor para hacer otra cosa, para saber que me queda algo pendiente de hacer. Por eso es importante obtenerlo. Venga. Aquí vemos el ejemplo para la puerta de división, la que te da el cociente. Hacer una división en la que te pone 120 entre 2, 60. En el caso en el que intenta dividir por 0, o sea, que el divisor sea 0, se activa la casilla de error, o sea, la salida de error. Con el cociente ocurre, o sea, con el resto ocurre igual. Si intenta dividir un número que te da 121 entre 7, tendrá su cociente, el que sea. Pero del resto te queda 2. Pues esta está mostrando el resto de la división. Vale. Aquí tenemos un ejemplo un poco complejo en el cual se agrupan las dos puertas que tenemos, la que nos da el cociente y la que nos da el resto, ¿vale? Y además ponemos una puerta de suma porque simplemente va a tener más sentido el ejemplo. Vale, pues ahora ya tenemos aquí una temperatura 1 y una temperatura 2, de dos sensores de temperatura distintos. Pues lo que queremos obtener con ellos es la media de esos dos valores de temperatura. En este caso, tenemos un valor de temperatura 23 en una zona y de 20 en otra zona, como tú dijiste antes, el ejemplo de, por ejemplo, en una cámara de frío, leer las dos ondas que tenemos en la cámara y sacar un valor medio. Exacto. Para sacar un valor medio, primero sumamos las dos temperaturas, que es la puerta suma, y después vamos a pasarlo por una puerta de división, que lo vamos a dividir entre valor 2, que es un valor constante que le estamos añadiendo. ¿Vale? Si os fijáis, la entrada para ambas puertas, la de que obtiene la división, es decir, el cociente, y la cuestión del resto es la misma. Nos llega la suma, que es el 43,
y la media, que la media se obtiene dividiendo entre 2. Pues, o si os fijáis, las entradas son las mismas. ¿Qué pasa? Que cada una de las puertas nos va a dar una cosa distinta. La división que nos da el cociente, cuando entre 2, el cociente es 22. Y la de resto que nos da, porque el resto es 1. Te está diciendo que está a 21,5 grados. ¿Vale? Y luego tienes tus señales de desbordamiento, error, bueno, desbordamiento es la suma y la división, y error. Bueno, es otro ejemplo para que veáis cómo hemos añadido las puertas de división y de suma. Venga, continuamos. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.